Sean bienvenidos. Unidad número 3. Técnicas de la programación orientada a objetos. Se verán los siguientes temas: herencia, polimorfismo, expresiones lambda y ficheros. La herencia indica una relación, o en este caso es un tipo de. Se dice que la herencia es una relación entre clases. Las nuevas clases añaden especialización a las existentes. Por ejemplo, tenemos aquí la clase base, o se le llama también, de aquí en adelante la vamos a llamar como la clase padre o la superclase. Entonces tenemos la clase base, en este caso sería músico. Cuando veamos esta simbología, vamos a hacer cuenta y caso que estamos trabajando con una herencia. Por lo tanto, hablamos de una generalización desde algo general, vamos a algo digamos ya especial, una especialización, donde obtenemos una serie de características propias solamente de la clase derivada, que en este caso le vamos a llamar como violinista. Por ejemplo, este es un buen ejemplo de herencia. Tenemos lo que es la información de la familia. Tenemos el papá, la mamá y los hijos. Por lo tanto, los hijos son una clase derivada de ambas, en este caso de la clase padre y de la clase padre, que sería en el caso de la madre. La clase principal, de la que se denominan las restantes, se denomina base, padre o superclase. La subclase comparte características con la clase con la cual se deriva. Dice que la herencia manifiesta que dichos objetos tienden a organizarse en jerarquías. Ahora, tenemos aquí en este caso la clase base o la clase padre, que se llama transporte, y esta clase padre tiene dos hijos. Tiene una que se llama automóvil y otra que se llama avión. En el caso de la clase padre, tiene el atributo pasajeros, los métodos avanzar y el método detenerse. Por tanto, la clase automóvil automáticamente, como se da a través de una herencia, él absorbe estos tres, en este caso este atributo pasajero y estos dos métodos, aunque no los tenga aquí, pero como ha sido a través de una herencia, entonces quiere decir que el automóvil tiene, aquí en este caso sería el atributo pasajero, el método avanzar y el método detenerse, al igual que el avión. Como es herencia del transporte, automáticamente tiene pasajeros, avanzar y detenerse. Entonces esa es la característica especial de lo que cuando estamos hablando de herencias. Veamos aquí. Tenemos aquí la superclase o la clase padre, se llama animal. La clase animal tiene dos hijos, una que es la clase mamífero y otra que es la clase reptil. Además, la clase mamífero, a pesar de que es hija de animal, se vuelve y se comporta como una superclase o una clase padre de sus tres hijos, que son perro, gato y zorro. También la clase reptil, que es una subclase o una clase hija de animal, tiene dos hijos, que sería la clase cocodrilo y la clase serpiente. Entonces quiere decir que la jerarquía desde el punto de vista del modelado se denomina relación de generalización. En programación orientada a objetos, la relación de generalización se denomina herencia. En este caso aquí hablamos de una generalización, llegamos a una especialización. Pero esta especialización se convierte en generalización para estas especializaciones que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces, a esto es que se denomina como generalización. Luego viene lo que es la especialización a través de la herencia. Veamos aquí. Tenemos aquí una asociación. Acordémonos de esto, que una cardinalidad, que en este caso
si ya lo tomamos a través de códigos, entonces quiere decir que una institución puede tener muchas personas. Por lo tanto, en este estaríamos implementando un array list, ¿sí? Para meter toditas las personas para esta institución. Entonces quiere decir que la clase institución tiene nombre, dirección y estos 4 métodos. La clase persona tiene nombre, registrar, consultar y sueldo. Ahora, pero esto que está aquí me dice que es una herencia. Por lo tanto, esta clase persona es padre de estas 3 clases: administrativo, docente, personal de limpieza. Por tanto, pero me dice que la clase administrativo tiene un atributo área, además que tiene aquí el nombre, porque lo absorbe de la clase padre. Aquí los métodos, cuando se repiten los métodos aquí, porque acordémonos, absorben estos 3 métodos las clases hijas, pero si se vuelven a repetir aquí, registrar, consultar, el sueldo, quiere decir que el comportamiento de estos métodos va a ser diferente al comportamiento de los métodos de la clase padre. Por lo tanto, si en este caso, por ejemplo, si la clase persona tiene los 3 métodos y los hijos van a absorber estos 3 métodos de la clase padre, entonces esto no va, solamente se deja en blanco. Pero como lo lleva, entonces quiere decir que van a tener un comportamiento diferente a lo que tiene el método de las clases padre. Al igual tenemos el docente. El hijo docente quiere decir que va a tener nombre, que es este nombre, tiene además un cargo y horas trabajadas. El personal de limpieza tiene nombre y además tiene el turno. Y esto que está aquí porque lo va a sobreescribir. Entonces así es como se trabaja lo que es la herencia ya a través de un diagrama. Herencia en Java es permitir la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. A través de la herencia podemos agregar nuevos atributos y agregar o sobremontar métodos, en el caso que sería el override. Sobremontar un método es redefinirlo en la clase heredada. Es esto que teníamos aquí. Dice la teoría, a través de la herencia podemos agregar nuevos atributos, que es esto. A través de la herencia agregamos nuevos atributos. Aparte del nombre, agregamos nuevos atributos. Aparte del nombre, agregamos este nuevo atributo para el personal de limpieza. Además dice que podemos agregar o sobreescribir métodos. Entonces es esto que está aquí. Ya tenemos los métodos. Si lo volvemos a redefinir aquí, entonces vamos a sobreescribir los métodos que tenemos en la parte de la clase padre. La herencia en Java se hace mediante la palabra extend. Esta palabra es la reservada. Entonces quiere decir que cuando veamos a extend, entonces quiere decir que la siguiente clase que vamos a tener después del extend es la clase padre, en la cual estamos heredando nuestra clase actual. Al extender una clase, se dice que se heredan todas las operaciones del padre, en este caso los atributos y los métodos. Se puede añadir nuevas operaciones, acordémonos de esto, agregamos unos nuevos atributos y unos nuevos métodos. La nueva clase puede elegir para las operaciones heredadas 1. Redefinir la operación, o sea, en este caso se vuelve a escribir el famoso override. La nueva operación puede usar la del padre y hacer más cosas, que es la programación incremental, o puede ser totalmente diferente. Y la otra es dejarla como está, o sea, no hacer nada. Quiere decir que se va a comportar tal cual el comportamiento que tiene la clase padre. La herencia se puede aplicar múltiples veces, da lugar a una jerarquía de clases. Veamos este diagrama. Tenemos la clase A y la clase B. Aquí hay una herencia. Dice que si una clase B, que es esta, hereda
de otra clase A, entonces B incorpora la estructura. En este caso quiere decir que va a incorporar los atributos y comportamientos o los métodos de la clase A. También dice que la clase B, o sea la clase hija, puede incluir adaptaciones, o sea que puede añadir nuevos atributos, puede añadir nuevos métodos o puede redefinir los métodos. Tenemos una clase empleado y una clase gerente. Esta que está aquí hay una herencia, por lo tanto se dice que la clase gerente, además de bonificación, dice que absorbe los tres métodos. Entonces quiere decir que ¿cuántos atributos tendría la clase gerente? Tendría 1, 2, 3 y 4, porque absorbe los 3 del padre más el propio. Al igual podemos decir cuántos métodos tendría la clase gerente. Entonces quiere decir que absorbe sus métodos más el método getSalario. Es este que tenemos aquí. Entonces quiere decir que aquí tenemos lo que es la generalización para llegar a una especialización. Herencia en un diagrama de clase. Tenemos aquí la que es la superclase llamada figura. El atributo color tiene los métodos dibuja, borra, cambia de color. Hay una herencia, tiene dos hijos, el hijo línea y el hijo círculo. En el caso del hijo línea o la clase línea, tenemos, además del color, dice que tiene un punto de inicio y un punto de fin. Además, va a sobreescribir la clase dibuja y la clase borra. Pero, aunque no lo diga aquí, automáticamente tiene cambia color. Porque, acordémonos de la herencia, está absorbiendo toda la información que tiene la clase padre. Igual la clase círculo tiene, además del color, tiene el centro, radio, método dibuja, borra, el método rellena, que es propio de la clase círculo, y tiene el cambia color. Entonces quiere decir que los atributos y métodos de la superclase no se repiten en la subclase, salvo que se hayan redefinido, o sobreescrito, o su comportamiento va a ser distinto al de la clase padre. Por eso es que lo hemos colocado aquí, porque dibuja se va a comportar diferente al dibuja de la clase padre. En Java se puede aplicar el modificador final a un método para indicar que no puede ser redefinido. O sea, si queremos, por ejemplo, que el método dibuja va a ser así como tal cual lo hemos descrito en la clase figura, si yo le coloco final, quiere decir que este que está aquí yo no le puedo colocar final. Perdón, yo no le puedo colocar el método dibuja, porque yo no lo puedo reescribir, porque le he colocado el modificador final. Entonces quiere decir que se va a comportar tal cual se comporta en la clase padre. Asimismo, el modificador final es aplicable a una clase, indicando que no puede heredar de ella. Por ejemplo, tenemos aquí final, clase, figura. Entonces esto que está aquí, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el modificador final dice que es indicado que no puede heredar de ella. O sea, quiere decir que esta clase, si tiene el modificador final, no puede tener hijos. Entonces, eso es el ejemplo más sencillo que podemos entender como final. En Java los constructores no se heredan. La primera sentencia del constructor de la clase hija siempre es una llamada al constructor de la clase padre. Pero ¿cómo vamos a hacer la llamada al constructor de la clase padre a través de la clase hija? Dice que puede ser implícita. Si se omite, se llamará implícitamente al constructor por defecto. O sea, si no lo colocamos, pero él automáticamente tiene que mandar a llamar al constructor de la clase padre. ¿Qué quiere decir? Que equivale a poner como primera sentencia esta palabra super.
Ya vamos a explicarle cuál es el funcionamiento de esa palabra super. Si no existe el constructor por defecto en la clase padre, dará un error en tiempo de compilación. Por lo tanto, en la clase padre pueden haber el constructor vacío, el constructor con parámetros, pero siempre debe de haber un constructor en la clase padre. Y tenemos aquí la explícita, es cuando le colocamos super o super el atributo A o el atributo B. Quiere decir que en el constructor de la clase padre está el constructor vacío o está el constructor que recibe dos parámetros. A cualquiera de los dos vamos a tener acceso a través de la clase hija, dependiendo si el constructor al que invocamos tiene o no argumentos. ¿Qué es esto que tenemos aquí? No tiene argumentos y este sí tiene dos argumentos. Redefiniendo operaciones. Una subclase puede redefinir una operación en lugar de heredarla directamente. En muchas ocasiones, no siempre, la operación redefinida invoca la de la superclase. Se usa para ello la palabra super. Se refiere a la superclase del objeto actual. La invocación del constructor de la superclase lo podemos hacer a través de esto, super, y luego le mandamos los parámetros. La invocación de un método de la superclase la podemos hacer con super punto y el nombre del método. Si el método tiene parámetros, le enviamos los parámetros. Veamos lo que es la herencia múltiple. Con la ayuda de la herencia múltiple, un objeto puede extender las características de uno o más objetos. O sea, quiere decir que el alumno tiene dos padres, el padre persona y el padre hijo. Entonces quiere decir que absorbe las características de la clase persona y las características de la clase hijo. Es decir, puede tener varios padres, pero se dice que la herencia múltiple no está permitida en el lenguaje Java. O sea, no podemos hacer ahí, por ejemplo, public class figura extend, círculo, coma, cuadrado, coma, rectángulo. Eso no se puede. Entonces, ocupamos una alternativa, algo que se llama las interfaces. Dice que las interfaces proporcionan una alternativa. Por ejemplo, tenemos la clase abstracta, la clase base o la clase padre. Tiene una hija que es la clase derivada. Y tiene, esto indica que es una interfaz. Entonces vamos a heredar todo lo que tiene interfaz. Todos los métodos que tienen interfaz lo va a tener la clase derivada. Los ocupemos o no los ocupemos, él lo va a absorber todos los métodos que tiene la interfaz. Además, la información que tiene la clase base o la clase padre. Veamos aquí. Public class, tarjeta inalámbrica, es la clase. Extend, entonces quiere decir que tiene un padre, una superclase que se llama tarjeta de red. Además, absorbe la información. Este implement, cuando vemos el implement, es la palabra reservada para las interfaces. Además, absorbe la información de puerto com. Es esto. En el diagrama tenemos aquí la clase tarjeta inalámbrica, que es esta que está aquí. Dice que hereda extend de tarjeta de red. Aquí está extend tarjeta de red. Y aquí tenemos una interfaz puerto com. Implement puerto com. Entonces este diagrama, así como lo tenemos, se traduce ya en este código así como está definido. Veamos ahora. Dice que tenemos la clase padre o la clase base, hereda la clase derivada 1, o sea, es hija, pero esta también tiene otros hijos, que es una clase derivada 1-1, pero dice que el modificador es final. Eso quiere decir que esta clase ya no puede tener hijos. Entonces hasta aquí llegó.
Pero dice que la clase derivada 1 dice que además de la información de la clase base o la clase padre, a través del extend tiene dos interfaces. Información de la interfaz 1 y la información de la interfaz 2. Entonces, veamos aquí. Entonces, ¿cómo sería el código? Sería public class, clase derivada 1, extend, clase base, implement, interfaz 1, interfaz 2. Entonces, ese sería el código o la codificación para este diagrama. En Java, una interfaz es una clase abstracta pura, es decir, una clase donde todos los métodos son abstractos. Quiere decir que no se implementa ninguno, solamente se define. Para crear una interfaz se utiliza la palabra interface en lugar de class. Para indicar que una clase implementa los métodos de una interfaz se utiliza la palabra clave implement. Veamos aquí. Existe algo que se llama un método default que fue introducido cuando apareció Java 8. Se ha incluido el método default que se puede implementar en la clase interfaz y que su implementación será común para todas las clases que implementen esta interfaz. El propósito de esto es no modificar las clases que usen esta interfaz. Veamos aquí. Tenemos la clase super o la clase base o la clase padre que tiene el atributo nombre y dos métodos. Hereda a héroe, es hija. Entonces quiere decir que héroe no tiene ningún atributo, pero sí tiene inmerso el atributo nombre porque la absorbe del padre. Además, este héroe dice que va a implementar 1, 2, 3, 4 interfaz. La interfaz luchar, nadar, volar, ver televisión. Y la interfaz luchar dice que tiene los métodos luchar, nadar, el constructor nadar, volar, el constructor volar, ver televisión tiene el método get canal y tiene por default subir canal y bajar canal. Entonces quiere decir que esta información es absorbida hacia la clase héroe. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí la clase futbolista, la clase entrenador, la clase masajista. Entonces el futbolista dice que tiene un IDE, un nombre, una edad, un dorsal y una demarcación. Además tiene como función o como método, tiene concentrarse, viajar, entrenar y dar entrevista. El entrenador tiene un ID, un nombre, una edad, una ID federación. Además tiene concentrarse, viajar, entrenar. El masajista tiene un ID, un nombre, una edad, un título, una experiencia y estos 4 métodos. Por lo tanto, en este momento estamos haciendo como quien dice el proceso de abstracción. Cuando veamos la parte de lo que son los futbolistas, el entrenador, el masajista, estamos en el proceso de abstracción. Lo que es la abstracción es ver el problema y vamos a detallar o vamos a observar cómo lo puedo simplificar. Entonces veamos algo. Por ejemplo, eso que está señalado, esto que está señalado y esto que está señalado, al igual que este y este, es en común. Que tiene el futbolista tiene en común ID, nombre, edad. Entrenador, ID, nombre, edad. Masajista, ID, nombre, edad. Además de estos métodos. Entonces quiere decir que en el proceso de abstracción es cuál es lo común que tienen estas 3 clases. Entonces es lo que está marcado. Por lo tanto, vamos a inventarnos una superclase donde va a estar lo común entre las clases. Aquí está en la superclase ID, nombre, edad, además de los 3 métodos: concentrarse, viajar, entrenar, concentrarse, viajar, entrenar. Entonces quiere decir que la superclase yo la voy a llamar como selección.
Entonces esta selección va a heredar a futbolista, a entrenador y a masajista. Entonces, si lo vemos así, tenemos esto. Por ejemplo, la clase abstracta selección, que es la clase base o la clase padre, tiene estos atributos y estos métodos. Dice que va a haber una herencia de futbolista, además de tener los 3 atributos, tiene sus propios 2 atributos. El entrenador tiene los 3 atributos, además el ID de federación, y el masajista tiene 3 atributos, además tiene el título y la experiencia. Al igual que los métodos, tiene concentrarse, viajar, entrenar y dar entrevista. Este tiene concentrarse, viajar, entrenar y planificar entrenamiento. Y el masajista tiene concentrarse, viajar, entrenar y dar masaje. Ahora dice por aquí, también tienen la obligación de jugar partido, dar rueda de prensa, hacer videos publicitarios. Entonces esta condición que tenemos aquí, esto dice que lo vamos a hacer a través de una interfaz donde tenemos jugar partido, rueda de prensa, hacer videos publicitarios. Entonces esta es una interfaz. Quiere decir, acordémonos la definición de interfaz. Todos son métodos abstractos, por lo tanto, lo que se herede de una interfaz debe de ser obligatorio para todas las clases. Aunque no lo ocupe, pero hay que redefinirlo, hay que colocarlo. Si no, nos va a dar problema a la hora de la ejecución. Entonces, esto que está aquí es esto. Ya lo colocamos: jugar partido, dar rueda de prensa, hacer video publicitario, y aquí tenemos los 3 métodos en una interfaz. Quiere decir que cuando se haga el implement interfaz selección, ya los está absorbiendo y los tiene que usar el futbolista, el entrenador y el masajista, porque es una obligación. El método default para la interfaz en Java 8 sería aquí, por ejemplo, integrante selección de fútbol, tiene jugar partido. Ahora, observemos esto que está aquí, lo que está subrayado. Lo que está subrayado. Eso me indica que una actividad, por ejemplo, es un método default. Default rueda de prensa. Default video publicitario. Esto quiere decir que es obligatorio o no se puede cambiar. En este caso, para el futbolista, el entrenador y el masajista no pueden cambiar la información que tiene rueda de prensa, ni tampoco pueden cambiar la información que tiene video publicitario. Entonces esto me está indicando el default. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí el ciclista, dice que hace bici, el corredor, correr, el nadador, nadar. El triatleta dice que esta es una interfaz, una herencia, por lo tanto dice que el triatleta tiene que hace bici, corre y nada. Entonces, ¿cómo lo traducimos a código? Public interfaz ciclista es este que está aquí. Public default hace bici es este. Y luego tiene la persona anda en bici. Y la interfaz corredor, que es este corredor. El default voy correr, que está, y dice que la persona corre. El nadador, la interfaz nadador, el default nadar, y dice que hace la persona nada. Entonces ya tenemos las 3 interfaces, que son estas, las 3 interfaces. Luego dice que la clase triatleta, que es esta, la clase triatleta, implementa ciclista, corredor, nadador. Entonces esto que implementa ciclista, corredor, nadador. Entonces quiere decir que ya definimos la clase triatleta, que es esta, y luego en la clase principal y donde está el main para la ejecución del programa dice que triatleta t igual a new triatleta, que va a hacer t.correr. Este t.correr se va a hacer a este
T punto correr. Entonces, ¿y qué hace T punto correr? Dice que la persona corre. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dice que la persona corre. T punto nadar, la persona nada. T punto hace bici, la persona anda en bici. Entonces, esa es la información que se da cuando ya se ejecuta este ejemplo. Entonces, hasta aquí hemos llegado a lo que es la definición, digamos, un poco teórica de lo que es la herencia simple y la herencia múltiple. En el próximo video vamos a hacer un pequeño ejemplo de ya la implementación de una herencia como tal.